Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y hoy he decidido traeros un vídeo esta semana respecto a libros que me gustaron muchísimo años atrás, es decir, que formaban parte de esos tops correspondientes a esos años, pero que al no tener un canal de YouTube, pues obviamente no he hablado de ellos. Y también son libros que, a pesar de que me han gustado mucho y que podría haber encajado en otros vídeos, no lo he hecho por lo que sea, porque no me encajan por la temática o porque todavía no les he encontrado el lugar o el hueco, ¿no? Del mismo modo que hay otros libros que me gustaron mucho en estos años y que tampoco voy a traer aquí todavía, porque creo que a lo mejor pueden encajar en otros vídeos a su manera, ¿no? Creo que me he explicado. Así que también te quería comentar otros libros, por ejemplo, que me han gustado mucho y que estaba a punto de meter en este vídeo, pero he decidido que no porque los quiero releer. Que serían, por ejemplo, Beloved de Toni Morrison. Este libro, por ejemplo, lo quiero releer y lo leí en 2020 y que me alucinó, o sea, me pareció maravilloso y desde entonces llevo pues estos 5 años queriendo leer a Toni Morrison y nunca la leo, o sea, como que no le estoy dando prioridad y es una autora que me alucinó. O otro libro que también me gustó muchísimo, pero que quiero releer 100% antes de hablar de él aquí, es Año del Caballo de Clara Piazuelo, publicado en Ediciones en el Mar. Este libro me alucinó también, pero es que creo que de ambos recuerdo tan poco que me gustaría pues volverlos a leer y entonces ya pues podemos hablar de ellos. Así que en esta ocasión os traigo 6, porque en realidad hay 2 que van juntos porque forman parte de una trilogía. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la trilogía de El País de los Otros de Leila Slimani, que está conformada por El País de los Otros y Miradnos bailar, publicada en Cabaret Voltaire, en esta maravillosísima editorial. Bueno, pues ahora mismo en español tenemos traducidos estos dos. Leila Slimani supongo que estará o escribiendo o habrá escrito ya la tercera parte, espero, por favor. Claro, es que recuerdo que este lo leí en 2021 y este creo que fue en 2022. La tercera parte está demorándose un poquito más, pero no pasa nada, o sea, esperaremos siempre y cuando, pues, de este modo le demos tiempo a la autora para que escriba el libro con toda la calidad posible. La verdad es que yo a Leila Slimani la he leído también con su conocidísima Canción Dulce, y estos años que os digo que leí, lo voy a poner por aquí mejor, estos años que leí pues estos libros, me enamoré de su escritura, o sea, se convirtió en una de mis escritoras favoritas y hasta ahora no he hablado de Leila Slimani en el canal, lo cual pues era extraño, ya faltaba, ya estaba yo notando que me faltaba hablar de alguien y era de ella. La verdad es que, pues, si no la conocéis, os recomendaría que empezarais por Canción Dulce, pero yo empecé con El País de los Otros, entonces después, posteriormente ya leí Canción Dulce. Bueno, pues esta trilogía es básicamente una trilogía que está basada en la vida de sus abuelos. Leila Slimani es de origen marroquí, se ha pasado gran parte de su vida en Francia, pero su abuela era alsaciana y entonces pues esa es Mathilde, nuestra protagonista de esta trilogía, al menos del primer libro, en el que ella conoce a Amin, que es pues el que representaría al abuelo de la Slimani. O sea, no sé si es totalmente fidedigno, es decir, si todo fue así, pero sí que se sabe que ella ha inspirado gran parte de la historia de su familia para esta historia. Entonces se conocen porque él es combatiente por el ejército francés pues en Alsacia. Se conocen allí por la Segunda Guerra Mundial y entonces cuando se casan pues se van a vivir a Marruecos. Se van a vivir a una finca, una villa, a las afueras de la ciudad de Meknès y bueno, ahí vamos viendo pues las dificultades que entraña pues esta pareja que es intercultural en los años 50, una mujer europea en el Marruecos colonial de aquella época, o sea, la situación en la que ella se ve, la poca libertad con la que pronto pues empieza a encontrarse, cómo es Amin. Amin se empieza a obsesionar completamente con generar rentabilidad de esas tierras dentro de la finca, o sea, él quiere como que asciendan socialmente y económicamente. Y bueno, el carácter de él, o sea, aquí podemos hablar de muchísimos temas y todos muy complejos, ¿no? Porque al final, yo mientras leía esta novela, a veces sentía que había cosas que se me escapaban, ¿no? Porque no conocía pues tanto obviamente, del Marruecos colonial y entonces ahí vas viendo pues que ellos están precisamente en una zona muy ocupada. Entonces de ahí pues vemos como la reacción que genera la actitud de Matilde en muchos aspectos, en las autóctonas, pero también en la propia familia de Amin, pero también pues el propio Amin, ¿no? Cómo gestionar la relación que tiene con Matilde, muchísimos claroscuros en la misma y la verdad es que cuando van llegando los hijos, ¿no? Tienen 2 hijos,
pues ya vamos viendo pues esa maternidad, vamos viendo cómo ella pues, se va adaptando al país. Y vamos viendo pues también pues todo esto que va derivando a la independencia de Marruecos, ¿no? La verdad es que a mí me gustó muchísimo porque me encanta Leila Slimani. O sea, es que me parece una escritora como pues que perfila muchísimo sus personajes, todos son grises en muchas ocasiones. Como ya ha dicho Leila Slimani en ocasiones, en entrevistas que he visto de ella cree que su literatura está hecha para sacudir al lector. Pero no lo hace para ningún tipo de postureo o algún tipo de intención, ¿no? De ese aspecto, sino que lo hace como para verdaderamente, porque considera que la literatura tiene que ser así, tiene que incomodarnos y tiene que generarnos debates y dilemas. Y la verdad es que me enamoró El país de los otros, pero debo decir, y esto no suele pasar, me gustó más Miradnos bailar. Miradnos bailar, que es la segunda parte, está protagonizada más por Aisha, que es la hija de este matrimonio. Y entonces a partir de ahí pues vamos viendo otros temas. Vemos más los años 60 en Marruecos, más una apertura de libertad, temas pues como drogas, fiestas, también un poco la propia posición que tiene Aisha dentro de esta sociedad que quiere ser médico. Y ya vamos viendo a Min y a Matilde desde un lugar un poco más lejano, se centra mucho más en Aisha, lo cual a mí me encanta porque este personaje me apasiona. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo tiene que navegar, pues, ser una chica joven en este contexto. La mandan a estudiar creo que era Bélgica o a Francia, recuerdo, para sacarse su carrera. Y entonces ahí vamos viendo, pues eso, cómo sortea ser, pues, estudiante en aquella época, siendo de donde es, en un país europeo también, ¿no? Pues un tema más de identidad racial y tal. Me gustan muchísimo, es que no puedo deciros lo contrario. Lo cierto es que cuando Cabaret Voltaire, pues, publique la tercera parte, que espero que ocurra, volveré a leer estos libros porque no quiero perderme estos detalles. Considero que estos libros me gustan tantísimo que no me quiero perder nada, así que yo creo que volveré a leer la saga. Y bueno, aún así no quería perder la oportunidad de mostraros estos libros porque me gustaron muchísimo y al menos es como la excusa que tengo aquí para hablaros de Leila Slimani, que es una de mis lecturas favoritas, y hablaremos en otra ocasión de Canción Dulce. Pero por ahora os recomiendo muchísimo esto, aunque si no habéis leído nunca a la autora, como os digo, igual lo mejor sería empezar por Canción Dulce porque es una novela autoconclusiva y hace o sea, ella genera esa intención que os digo, de incomodar al lector y de sacudirlo. Bien, pues pasando de la trilogía del País de los Otros, vamos a pasar a un libro que también leí en 2020. Como veis, no estoy siguiendo ningún orden, o sea, estoy hablando de libros que leí en 2021, 2022, en 2020. Todos ellos los he leído entre 2020 y 2023. Lo que pasa es que creo que... Sí, 2023. O sea, entre 2020 y 2023. O sea, ¿por qué? Porque son los años en los que yo empecé a perfilar mucho más mi gusto lector. Antes de 2020 todavía estaba explorando y todavía estaba viendo a ver qué podía gustarme. Lo cierto es que yo en 2019 leí la saga de Dos amigas de Elena Ferrante y a partir de ahí es cuando todo cambió. Por eso es mi saga favorita, porque es la saga que a mí me supuso un cambio y un antes y un después como lectora. Entonces, a partir de leer a Elena Ferrante es cuando todo cambió. Entonces, a partir de ahí empecé como a investigar qué me gustaba en la literatura, ¿no? Por darme cuenta de que eso es lo que a mí me gusta. Entonces intenté buscar pues, libros similares o que pudiesen encajar. Entonces, a partir de 2020, como os digo, es cuando empecé a sentir que acertaba un poco más con mis lecturas, porque yo tuve una etapa de primera juventud de no acertar nada y de leer cosas que no me llenaban. O sea, y entonces recuerdo esos años que destellos de algunos libros que valen la pena reseñar, pero otros que no, en mi opinión ahora, como lectora de la actualidad. Entonces, bueno, pues por eso os traigo a partir de ese año, que fue el año en que, pues con pandemia y tal, que estuvimos encerrados en casa y leí muchísimo, pues fue el año en el que investigué mucho más sobre mis lecturas y creo que era como más adecuado, ¿no? Traerlas aquí. Pero bueno, no estoy siguiendo ningún orden porque simplemente los tengo aquí apilados y los voy sacando, o sea que en ese sentido no me estoy rigiendo por un orden cronológico, pero vais viendo que son entre 2020 y 2023. Bien, pues en 2020 mi mejor lectura fue Niña, Mujer, Otras, de Bernardina Evaristo. Este libro está en Alianza de Novelas. Este libro, debo decir que es un libro como que a día de hoy no sé si me hubiese acercado tan fácilmente porque, por un solo motivo. Por el hecho de que yo a la autora, como me había gustado tantísimo este libro, salté a leerme
otra novela de ella que creo que se llamaba Raíces Rubias, que no me gustó nada la prosa. Entonces pensé que lo que me había ocurrido con este libro era pues un poco una rara avis con esta autora, ¿no? No me gustó absolutamente nada su otro libro, entonces pensé, bueno, igual esta autora no es para mí, pero este libro sí, ¿no? Es como cuando tenemos libros concretos de autores que nos gustan, aunque después si investigamos dentro de la obra del autor, pues ya no nos convence tanto. Entonces por eso lo digo, que después de la experiencia que tuve con Raíces Rubias, que es un libro que abandoné, obviamente si hubiese leído primero Raíces Rubias nunca hubiese leído Niña, Mujer, Otras, pero por suerte la vida primero me puso este libro en el camino y entonces pues os lo puedo recomendar muchísimo y encarecidamente porque me encantó. Está escrito en minúscula, no tiene mayúsculas como veis y está escrito de una manera así un poco extraña. Es que me gustaría como que lo vierais un poco. Mirad, pues aquí luego cuando, por ejemplo, cambio de capítulo, ¿veis? Entonces, bueno, está escrito de una manera pues un poco fragmentada. Pero bueno, a mí eso no me molestó. Se lee súper fácil. Como digo, lo leí en pandemia. Creo que tiene unas 480 páginas aproximadamente. Y es una novela coral. Este libro está conformado por 12 relatos de 12 mujeres, todas ellas atravesadas por la cuestión racial. Entonces, es como que en ese aspecto pues, vemos como muchos tipos de mujeres en este sentido. Y entonces, es una novela pues que el feminismo, ¿no? Que te demuestra que atraviesa otras realidades y no solamente ser mujer, sino que ser mujer, pero también, en este caso, negra o racializada, o tener cierto origen económico, pues cierta capacidad económica también. O sea, que hay ciertas mujeres que tienen, pues, orígenes en cuanto a la economía muy diversos, en cuanto a la clase social. O sea que en ese sentido tenemos diferentes clases sociales, tenemos diferentes orígenes, realidades, edades, sexualidades, orientaciones sexuales, tenemos de todo en ese aspecto, ¿no? Aquí se representa pues muchos tipos de mujeres con muchísimos pues, aspectos de su vida diferentes entre ellas y la verdad es que es una novela que no pude dejar de leer. Es cierto que tiene muchos personajes y recuerdo que hubo algún momento que se me escapaban porque 12 mujeres pues son bastantes, pero aún así es que me pareció un libro buenísimo. O sea, estaba nominado, ganó creo el Booker Prize de aquel año y me pareció una novela que, no sé, como que me abrió los ojos en muchos aspectos y la verdad es que me sirvió para, porque a pesar de que yo hasta ese momento había leído pues algunos ensayos feministas y tal, leer esta novela a mí pues eso, me dio un golpe de realidad y decir que hay otras realidades, otras mujeres y que obviamente también se enmarcan dentro del feminismo y este libro me lo enseñó, básicamente. Entonces, os lo recomiendo muchísimo, encarecidamente. Pero como digo, no he tenido buena relación con la autora en otra ocasión que lo he intentado, pero con Niña, Mujer, Otras sí. Este libro siempre le tendré muchísimo cariño. Además, siempre lo recordaré como que lo leí en un momento muy concreto de mi vida y que a partir de aquí es cuando todo se empezó a caminar, ¿no? O sea, leí este libro y ya fue como, vale, creo que ya empiezo a saber que me gusta, ¿no? En la literatura. De un tochito pasamos a un libro un poco más pequeñito. Estoy hablando de El Junco Rebelde de Nina Berberova. Esta novela, como veis, de vez en cuando me gusta sacar aquí un petit plaé, unos ediciones invisibles. Me gusta porque es que son novelitas cortas, condensadas, con temas pues profundos y con grandes reflexiones. Y eso es lo que yo sentí leyendo esta novela. O sea, esta la leí en 2022 o 23, ahora no recuerdo. Yo diría que en 2023, creo que fue en 2023. Bueno, pues esta novela básicamente, creo que fue en 2023 porque leí muchísimos libros aquel año, o sea, fue el año de mi vida en que he leído más. Entonces recuerdo que estaba como ya cerca de finales de año, ya no sabía qué leer, estaba ahí como un poco perdida y entonces pues me lancé a leer El Junco Rebelde y esta autora la tengo fichada desde entonces. Es una autora ucraniana, pero que se fue a vivir se tuvo que exiliar a París y a Berlín, me quería asegurar las ciudades, a París y a Berlín, y básicamente pues ella lo que aquí trata es la historia de amor, pero no solamente de amor, sino también un poco de superación y de independencia de Olga y de Einar, que son una pareja que se conocen en París y que él es sueco, entonces tienen que separarse porque estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces se separan en la estación de París y él se tiene que volver a Estocolmo. Se queda esa promesa en el aire de que tienen que reencontrarse y de que tienen que hacer algún viaje a algún otro lugar porque ninguno de los dos es consciente de lo que supone el estallido de esa guerra, ¿no? Ninguno de los dos es consciente de lo que conllevará esto. Entonces se creen que en un tiempo pues podrán reencontrarse y todo será fácil, pero bueno, va pasando el tiempo y ven que no. O sea, que por lo menos no se están reencontrando, ¿no?
Y obviamente, como es una historieta muy corta y que no quiero destripar, pues ya veréis si la leéis, si verdaderamente se reencuentran o no, qué sucede. Pero de todas formas, para mí fue un alegato de el amor propio. Fue un alegato del amor propio y de la autodeterminación de la propia persona, ¿no? O sea, el tomar la rienda de tu vida y de tener amor propio por uno mismo. Y la verdad es que eso me gustó mucho. Y además, a mí todo lo que esté enmarcado en la primera mitad del siglo XX me va a gustar. Y esta autora, pues, me gustó muchísimo. Es que de hecho subrayé un montón. Y os quería, ahora que acabo de recordar, os quería leer nada, el primer párrafo del libro para ver si os convence para que lo leáis. Dice: en la vida de cada persona hay momentos en que la puerta cerrada de pronto y sin ningún motivo aparente, de pronto se vuelve a abrir un poco, en que la mirilla, justo tapada, se vuelve a destapar, y en que un no brusco, como si fuese definitivo, se convierte en un tal vez. Y en este solo instante el mundo que nos rodea se transfigura y nosotros mismos nos llenamos de esperanza como de sangre nueva. Se nos da una prórroga al que era inevitable y definitivo. El veredicto del juez, del médico, del cónsul se pospone. Una voz nos notifica que no todo está perdido. Y con las piernas temblorosas y lágrimas de gratitud de los ojos pasamos en la sala junta, donde se nos pide esperar un poco, antes de lanzarnos al precipicio. No sé si lo he leído un poco raro porque lo estaba traduciendo, pero súper recomendable. O sea que este libro me encantó, la verdad. De hecho, cuando lo leí, el año en que lo leí, no pensaba que me iba a gustar tanto. O sea, pensaba que iba a ser una lectura de esas que pasan un poco más por encima del año lector y me sorprendió mucho. Bueno, pues saltamos de 2022 a 2021, un año en el que leí Trilogía de Copenhague, de Tove Ditlevsen. De hecho, uno de vosotros me dejó un comentario hace poco recomendándome este libro, y este libro lo leí en aquel año. Este libro me dejó bastante impactada, de aquí mi cara, ¿no? Ahora. Es un libro que está dividido en 3 partes, que son Infancia, Juventud y Dependencia, que son 3 novelas o 3 libros que creo que la autora se publicó de manera separada pues a lo largo de unos ciertos años. Entonces, pues aquí en español lo han juntado en Trilogía de Copenhague. Lo digo porque recuerdo que estos libros en inglés los vi por separado. Entonces, Trilogía de Copenhague es un relato autobiográfico de la autora, de esta autora danesa, esta autora increíblemente valiente. Es que yo leía estos libros y pensaba, ¿cómo puede ser que esto lo hayas dejado ir al mundo? O sea, me parece una cosa de una honestidad, de una valentía enorme. Aquí Tove Ditlevsen, seguramente que estoy pronunciando el nombre fatal, lo que hace es mostrarnos pues, en la infancia, pues su infancia, ¿no? Tan compleja y tan difícil en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. Ella viene de una clase humilde, entonces pues ella quiere ser escritora, es una niña así pues como muy viva en ese sentido y tiene una madre muy distante, unos padres obreros que hacen lo que pueden, y entonces a partir de ahí pues vamos viendo pues esa infancia que a ella pues le pesa como una carga porque no fue demasiado feliz. Después pasamos a la segunda parte en la que ella empieza a ser una mujer, pues empieza a crecer, es una mujer joven, empieza a trabajar, y entonces a partir de ahí pues ya vamos viendo un poco las relaciones amorosas que tiene, sus trabajos, tal, la escritura. Y ya la tercera parte para mí, que fue el puñetazo en el estómago, es básicamente su adicción a las drogas. Ella tenía una adicción muy severa y muy grave. Y entonces aquí ella lo que nos hace es plasmar ese estado en el que ella se encontró esos años en los que estuvo completamente subyugada al efecto de las drogas. Entonces, los matrimonios que tuvo, los hijos que tuvo y especialmente un marido que tuvo, que era médico y que contribuyó gran parte de ello a tener a su mujer completamente anulada en relación al efecto de estas drogas, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, lo que hace Tove Ditlevsen es mostrarnos un poco pues, lo que va a ser el final de su vida, ¿no? También un poco mostrarnos ese preludio. Y sí, deciros que Tove Ditlevsen se quitó la vida. Y la verdad es que es una escritora que a mí desde entonces me llamó muchísimo la atención. Por suerte se ha ido recuperando su obra. He visto en librerías que hay algunos libros de ella que están publicados. De hecho, creo que hay uno que se llama Las Caras, que lo tengo pendiente desde hace bastante tiempo. Y a ver si me pongo, porque es que me marcó muchísimo este libro en el aspecto de la honestidad, de cómo ella pues decidió escribir esto y hacerlo público, ¿no? Y ser tan vulnerable en ese aspecto. No sé, me gustó muchísimo. No sé si esto podemos considerarlo como un preludio también a Annie Ernaux y ese tipo de escritoras, ¿no? Que lo que hacen es pues plasmar su propia vida con las luces y las sombras. Y en el caso de Ditlevsen podemos decir que más bien sombras que no luces. Y hablando de honestidad y de hacer público ciertos actos de la vida de una persona y ciertos sucesos,
Pues tenemos Nada se opone a la noche, de Friede Vigan. Este libro lo leí en 2023, sí, estoy segura. Creo que lo leí que el verano. Maravilla absoluta. Este mes de marzo he vuelto a leer Delfín de Vigan desde entonces, que no lo había vuelto a leer. Ya os hablaré de ello en el Rincón Lector. Pero es que creo que todo lo que lea de ella no va a poder superar a Nada se opone a la noche. Esto es insuperable, yo creo que es como su obra ya cumbre, ¿no? Aquí lo que hace la autora es hacer un retrato de la historia de su familia, a partir del hecho de que su madre aparece en su casa de París muerta, y entonces lo que hace Delfín de Vigan es tirar del hilo y a través de entrevistas, cartas, vídeos, fotos, hablar con familiares, hacer esa reconstrucción de la vida de su madre y de la historia de su familia, de sus abuelos, de sus tíos. Y bueno, es una historia pues durísima en la que la propia Delfín de Vigan reconoce que hay cosas que deja fuera del tintero porque no lo plasma, pero plasma lo importante. Y lo que hace es plasmar una historia llena de abusos, de problemas de salud mental, de trastornos, de relaciones familiares muy complejas, de ocultar muchas cosas que ocurren en casa en ese sentido. La verdad es que cuando yo leía esto pensaba, vale, yo lo estoy leyendo obviamente como algo para mí como de ficción, ¿no? Pero claro, había momentos en los que tenía que tomar conciencia y decir, vale, no, o sea, esto lo ha escrito la escritora simplemente escribiendo lo que había pasado en su familia. O sea, es que esto a mí me parece, como digo, de un ejercicio de honestidad y también como de generosidad a los lectores para que nosotros podamos leer los entresijos de su familia. O sea, que es una cosa pues muy personal, muy íntima, que forma parte de la esfera personal de cada persona y de cada familia. Entonces, eso para mí tiene un valor pues muy importante. Y básicamente Nada se opone a la noche es esto. es el homenaje que le hace a su madre. Un homenaje precioso, a pesar de que muestra a su madre, que es Lucille, una mujer pues también compleja, con muchos claroscuros. Y no sé, es que me pongo a pensar en la última línea de este libro, que no os la voy a decir por hacer spoiler o no sé, no quiero destripar nada, y me emociono, la verdad. O sea que precioso, precioso, precioso. Y por último, saltamos de un anagrama de color rojo a otro anagrama de color rojo también. A Sangre Fría, de Truman Capote. Bueno, no he dicho todavía en el canal que Truman Capote me obsesiona. Es una figura del siglo XX que me obsesiona, la verdad. Ahora estaba viendo la serie de sus cisnes, esta de que hace Ryan Murphy. Ahora no recuerdo cómo se llama. La pondré por aquí, la portada, porque no recuerdo. Sí que es verdad que no estoy muy enganchada porque soy un poco desastre yo con las series, en plan, como que me cuesta engancharme y tal. Pero bueno, estaba viéndola por eso, porque me llama mucho la atención la vida de Truman Capote. Y dentro de la vida de Truman Capote, pues A Sangre Fría creo que es una plasmación perfecta, también un retrato de una etapa de su vida concreta, ¿no? Que fue los años que se obsesionó con este crimen. El crimen que ocurrió en Kansas sí, los 4 miembros de la familia Clutter, el 15 de noviembre de 1959, que fueron asesinados. Entonces, fueron brutalmente asesinados por 2 chicos que entraron al rancho donde vivía esta familia por la noche y se produjo esa carnicería. Y entonces, en ese sentido, pues Truman Capote lo que hizo fue pues la primera novela de no ficción en ese aspecto que se dice, ¿no? O al menos eso es lo que se dice. No sé si es 100% así, pero por lo que he leído sí. Entonces él pues reconstruye y hace un true crime. Y en el año 65 se les ejecuta a los que perpetraron estos hechos, y entonces Truman Capote pues empieza a entrar en una espiral de obsesión con este caso y crea en ese sentido pues esta obra maestra que es A Sangre Fría. Bueno, a mí este libro me produjo de todo, o sea, me revolvía el estómago continuamente, me parecía increíble la manera en que tiene Capote de mostrarlo, lo bien que escribía, o sea, es que me pareció una obra maestra del siglo XX, o sea, no os lo puedo recomendar más. Obviamente, a personas bastante sensibles igual no se lo acabaría de recomendar porque, aunque no es que sea una novela excesivamente sangrienta o explícita, sí que es cierto que, bueno, hay momentos en los que pues a lo mejor puede ser un poco más difícil de digerir, y a mí también pues me supuso pues muchas reflexiones este libro, ¿no? Me supuso darle vueltas al asunto y no sé, he ido a entender cómo, porque lo que hace Capote aquí no es solamente que conozcamos a los Clutter, sino también hace que conozcamos a los pues condenados. No solamente hace un retrato de lo que son los hechos en sí mismos, sino que hace un retrato de todos los sujetos que participaron en esos hechos, ¿no? Tanto pues las propias víctimas como los condenados, como las personas que alrededor en cuanto al sistema judicial americano en aquel momento.
es que me alucina. O sea, yo a Truman Capote me lo quiero leer todo. Otro libro que también leí aquel año fue Música para camaleones y me encantó. Quiero seguir leyendo a Capote. Este es un recordatorio para que siga leyéndolo. Creo que este vídeo también me ha servido de excusa para darme cuenta de que hay muchos escritores que leí todos esos años, que siempre digo que quiero seguir leyendo y que no lo hago. A sangre fría, es que no lo puedo recomendar más, de verdad. Y para terminar, así como anécdota, por si no la conocéis, cuando escuché el podcast del episodio de Harper Lee de Grandes Infelices de Blackie Books, llevado por Javier Peña, en ese episodio lo que hace Javier Peña es explicarnos que Harper Lee y Truman Capote eran muy amigos, ¿no? Provenían del mismo lugar, eran vecinos. Entonces, básicamente, Harper Lee, que ganó el premio Pulitzer, un premio que Truman Capote siempre quiso y siempre se le obsesionó, cuando lo ganó por Matar a un ruiseñor, pues claro, esto Truman Capote no lo llevó muy bien. Entonces, precisamente en La Sangre Fría, para poder hacer la reconstrucción de los hechos, tuvieron que ir a Kansas y hablar con los lugareños y con la gente de allí. Y Harper Lee, por lo visto, era una persona más agradable y era mucho más fácil pues que la gente se abriese a ella. Entonces, le ayudó muchísimo en la transcripción de todas las grabaciones, o sea, que se implicó muchísimo en el caso, junto con Capote, y Capote no... O sea, después, cuando escribió este libro, como podemos ver aquí, la incluye en la dedicatoria porque pone: para Jack Dunphy y Harper Lee, con amor y gratitud. Pero después, en los agradecimientos, que es la primera página, no la incluye a Harper Lee. Lo cual, no sé, como que me gustó bastante saber eso. También, a veces conocer a los escritores por las personas que eran, ¿no? Y a mí, Truman Capote me obsesiona con sus luces y sus sombras. Y había muchas sombras en su caso. Pero sí, la verdad es que no os puedo recomendar más A Sangre Fría, todo esto. O sea, después de todo este rollo, novelón, novelón, novelón. Y nada, veo que llevo bastante rato hablando, así que voy a parar ya. Pues a ver, este tipo de vídeo en principio va a ser único, o sea, no creo que haga otro de este estilo. Lo cierto es que si en un futuro considerase que me gustaría hablar de otros libros del pasado que no he encajado en otro tipo de vídeo o que no encuentro el momento o el tipo de vídeo para hacerlo, pues sí que volveré a hacer otro de este estilo. Pero bueno, aquí sí que os quería hacer pues unas 4 pinceladas de libros que me han gustado mucho en el pasado, en los últimos años, porque creo que los libros no caducan y son igual de importantes los que leímos en 2021 que los que leímos en 2025 en ese sentido. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Si los habéis leído o los queréis leer, pues me podéis decir, como siempre. Os recuerdo que os dejo en la cajita de información mi Instagram, que os podéis suscribir al canal y activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!